Gloria a Dios, hazlo con fuerza, le estás aplaudiendo al Señor, al Rey de Reyes. Aleluya. Santo es su nombre. Tiempo de encendernos, amén. Tiempo, como dice el Señor, no podemos recibir una palabra y ya está, ya pasó y al otro culto. No. Si Dios nos dijo tiempo de encenderte, encendete. Pero mantenete encendido. Y para mantenernos encendidos tenemos que entender que somos hijos de Dios. Y yo estaba sentada allá atrás y le decía, Señor, otra vez el tiempo, el reloj pasa. Y para aquellos que por ahí no son de venir mucho los sábados, habíamos arrancado este año donde sábado por medio me tocaba traer un taller, un estudio, más que una prédica. Y ya van varios sábados que los minutos pasan y es como que digo, Señor, vos querés que se rompan estructuras. Y estaba ahí atrás y decía, Señor, ¿qué querés que comparta? De todo lo que escudriñé y anoté y busqué y medité. Y el Señor me dijo, yo te voy a mostrar. Y ahí estábamos buscando, escudriñando lo que el Señor tenía. Y el sábado pasado habíamos empezado con un título que les dije este sábado íbamos a continuar. Le dije, Señor, pero quiero continuar lo que tú me dijiste que tenía que continuar. Y el Señor volvió a decirme, vas a continuar por donde yo quiera que continúes. Así que tenemos que aprender a buscar, estar direccionados en su voluntad. Direccionados. ¿Es bueno escudriñar? Sí, porque muchos pueden decir a aquellos legalistas, y entonces ¿para qué preparó tanto si después no lo va a dar? Que Dios le dio una palabra y ahora se la cambia. Sí, Dios prueba nuestros corazones. ¿Acaso a Abraham Dios no le dio un hijo después de muchísimos años de espera y cuando se lo dio no se lo pidió? Entonces decir, ¿pero para qué se lo dio? Sí se lo pidió. Porque estaba probando el corazón. Dios en este tiempo, iglesia, quiere probar realmente si entendimos qué es ser un verdadero hijo de Dios. Decimos ser hijos. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser hermanos de Cristo, coherederos con Él, y decimos, wow, tengo herencia. Cantamos una canción, tengo herencia. Soy heredera juntamente con Cristo. Algunos como hijos de Dios podemos hasta caminar, decimos, tengo los mismos derechos, los mismos privilegios, porque aún Jesús dijo, cosas mayores haremos. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Pero nunca escudriñamos profundamente si decimos ser como Jesús y caminar como Jesús, todo lo que Jesús padeció y todas las cosas que tuvo que vivir. Y a veces cuando nos pasa la primer cosita y el primer desierto, decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Y para qué soy hijo de Dios? Y enseguida ahí bajamos los brazos y nos enojamos con el Señor. Y en este tiempo Dios quiere que entendamos, iglesia, que como hijos debemos mantenernos en ese fuego encendido que el Señor tenía constantemente en el tiempo que caminó en la tierra. Pero Él se hizo hombre, fue normal, y fue un ser humano normal, caminó en la tierra, dice, 30 años, trabajó al lado de su padre como carpintero. Pero después se dedicó esos 3 años restantes hasta los 33 que fue a la cruz, como celebra la gente. Sí, porque está bueno recordar que estamos en los 4 días de Pascua. Pero como nos viene diciendo el Señor y nos viene hablando, no recordemos lo que Cristo hizo en 4 días al año. Como hijos de Dios, si eres hijo de Dios, si soy hija de Dios, los 365 días del año tengo que darle a Él la gloria y la honra, porque Él fue a la cruz y resucitó para darnos vida y vida eterna. Amén. Por eso les invito a abrir la palabra de Dios. Va a ser cortito, va a ser un mini taller devocional. No sé, un invento nuevo. Sí sé que de las 800 hojas que hay acá, el Señor me dijo, Primera de Juan 3. Y antes de leerlo, hace un rato le preguntaba al pastor, decime el nombre de alguien famoso. Me nombró un montón de automovilismo y le dije, no, famoso para todos, no para vos solo.
O para los hombres, que Ortelli, que no sé quién otro. Le digo, sí, conozco porque me tenés todos los días viendo automovilismo. Pero no es así. Entonces, graciosamente me dice, bueno, Susana Jiménez. Entonces, antes de leer la palabra, yo quiero que entiendas algo. Muchas veces podemos ser hijos de alguien muy famoso, vamos a ponerle como esta Susana Jiménez, donde tiene su casa, barrio privado, reconocimiento, y soy la hija de Susana Jiménez. ¡Wow! Y todos pueden decir, ¡wow! Pero si como hija de Susana Jiménez agarro mi mochilita y me voy de mochilera de un lado al otro porque quiero conocer el mundo y porque quiero ver los lugares que mi mamá, aunque es famosa, nunca me llevó, voy a pasar por ahí hambre, voy a pasar por ahí frío, voy a pasar por ahí momentos feos, por ahí alguna situación donde hasta me roben alguna pertenencia. ¿Pero por qué? Si soy apellido Jiménez. Porque me alejé de mi mamá, me alejé de mi familia, me alejé de mi hogar. Decidí conocer otras cosas. Y así nos pasa. Muchas veces venimos a la casa de papá, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios, tenemos su apellido, tenemos su ADN, somos coherederos con Cristo. Y uno dice, wow, herencia juntamente con Cristo. Pero me pasó que estos días, cuando empezaron, el pastor lo ha contado, el Facebook a recibir messengers y a escribir gente de distintos lugares, yo lo primero que les decía es, cuando me decían estoy mal, estoy angustiado, no sé por qué Dios no me escucha, no sé por qué Dios se olvidó de mí, y yo lo primero que decía es, ¿estás en la casa de papá? ¿Asistís a alguna iglesia? ¿Te estás congregando? Y lo primero que me decían es, no, yo conocí al Señor, yo acepté a Cristo, mis hijos fueron bautizados, mis hijos fueron presentados, yo pasé por las aguas y yo volvía, todo por mensajito. Pero mi pregunta es hoy, ¿estás en la casa de papá? No, hace 2 años que estoy... Empecemos por ahí. Si yo me alejo de la casa de papá, pierdo todas las bendiciones que hay en la casa de papá. No es necesario que entiendas y tengas, como siempre dice el pastor, un curso de teología o el fuego consumidor descienda para que se abra tu entendimiento. Si tú estás en tu casa, tú tienes mamá, papá, y decides irte porque no soportas más los retos de mamá y papá y te vas a buscar, a alquilar a otro lado, ya tenés que pagar alquiler, ya tenés que pagar luz. Vamos a hacer algo que no es tan lejos. Los chicos se casaron. Algo lindo, se fueron. No se quedaron. Gloria a Dios, adentro de casa. Se casaron. El casado, casa quiere, fuera. Pero ahora tienen que aprender a que hay que pagar un alquiler. Ahora, fuera de la casa de mamá y papá, tienen que pagar el cable. Fuera de la casa de mamá y papá, hay que pagar la luz. Fuera de la casa de mamá y papá, hay que ir al supermercado a hacer las compras semanales. Y ahí con porque cuando uno se va, hay consecuencias, en este caso buenas, pero hay consecuencias. Y muchos hijos queremos los beneficios de papá sin estar con papá. Y en este tiempo, el título de esta enseñanza que ya venimos desde el sábado pasado es, somos hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos hijos de Dios? Dice así, Primera de Juan, capítulo 3. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre. Escucha, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No es por merecimiento, iglesia. Somos llamados hijos de Dios por su amor y por su misericordia. Y Él quiere que tú y yo en este tiempo nos identifiquemos como hijos. Pero sabes que, y los músicos cuando estén por subir, prepárense con sé quién soy y tengo identidad. Amén. Porque el Señor nos llama a eso, a entender que tenemos que tener la identidad como hijos de Dios. Yo no puedo decir, como muchos andan por esta tierra, como muchos han pasado por la iglesia diciendo, yo acepté a Cristo y ya es por gracia.
y ya es por gracia. No, iglesia. Para ser un hijo de Dios y mantener esa herencia que Dios tiene para tu vida y que Él te prometió la vida y la vida eterna, debo mantenerme firme en sus asuntos, porque hay demandas como hijo de Dios. La primera identidad, o lo primero que nos identifica como hijo de Dios es el conocerle. ¿Cuánta gente en esta tierra dice tener un padre biológico y no le conoce? Pero tiene un padre por ahí y no le conoce. Y por ahí es un padre con buena posición, pero no le conoce. Entonces no puede disfrutar de esa herencia o esos beneficios que tiene. Y muchas veces caminamos y estamos aún dentro de la iglesia diciendo que soy hijo de Dios, pero no le conozco. Y Dios nos dejó su palabra para conocerle. Entonces, primer punto importante como hijo de Dios, que debo buscar su presencia. Porque el Señor Jesús, cuando caminó en esta tierra, nos dejó dos principios que nos viene siempre enseñando el pastor, que alcanzan, ni hace falta hacer seminario alguno. Jesús nos dijo: ¿querés que papá se goce? Amalo por sobre todas las cosas. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Hay dos mandamientos que Jesús dejó, que no abrogan, volvemos, y no anulan la ley. Porque en este tiempo es agobiante escuchar gente que constantemente, fariseos y legalistas, están constantemente en Facebook y ponen textos fuera de contexto. ¿Sabes lo que es un texto fuera de contexto? Un pedacito de la Biblia que te conviene, porque en algunas cosas no estás haciendo las cosas bien, entonces sacas ese pedacito. Ese pedacito puesto en el Facebook con unos hermosos títulos y subrayados hacen que gente nueva que está llegando y mira en el Facebook se confunda. Y eres piedra de tropiezo. Un texto fuera de contexto es piedra de tropiezo, y dice su palabra: guay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. Sería preferible, dice su palabra, que se ate una cuerda al cogote y se tire al río. Entonces no podemos jugar con su palabra. Jesús vino para que la gracia abunde, sí, pero para que se cumpla la ley. Porque es más, en el Nuevo Testamento, y puedes escudriñar la palabra, y no vamos a debatirlo, pero puedes escudriñar la palabra, dice que ni un punto, ni una coma fue anulada con la venida de Cristo. Su palabra es para cumplir. Jesús dijo: hay dos mandamientos. Y el legalista dice: ay, bueno, entonces los 10 no sirven más. Sí. Porque estos dos mandamientos, aprende, como dice el pastor, por la misma ofrenda, estos dos mandamientos no anulan los mandamientos de la época de la ley. Los resume: amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resumen los 10 mandamientos. Iglesia, los primeros 4 de la época de la ley hablaban de poner a Dios en primer lugar, de guardar el día de reposo, de no tener imágenes. Hablaba de todo lo que era honrar al Padre. Y los otros 6 te decían: no mientas, no robes, no mates, no codicies la mujer de tu prójimo. Todos esos, honra a tu padre y a tu madre, todos los 6 restantes entran en ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que entender que no hay palabra en la Biblia que se contradice, sino que se complementa. Muchos andan diciendo se contradice, como hay 2 si eran 10, entonces los 10 no sirven. No, aprendamos a buscar la verdad de la palabra en revelación, en oración. Dios no es complicado. Y en este tiempo tú tienes que tener la identidad. Yo tengo que tener la identidad de hijo. Para saber, tengo que saber quién soy, tengo que conocer mi papá. ¿Quién es mi padre? ¿Cuál es su ADN? Y para poder ser su hijo tengo que, segundo punto, obediencia. Segundo punto, obediencia. Hay familias y hay hogares que los hijos son tan desobedientes que bolsito para la calle. Y se van. Y los padres siguen por ahí tristes y angustiados y los hijos no disfrutan nada. Porque se fueron por no querer ser obedientes. Y muchos se pierden las bendiciones que Dios tiene en su casa por no querer sujetarse a ningún líder, a nadie. Entonces se van. Y se van y pierden toda la bendición que Dios tiene. Entonces Dios en este tiempo, iglesia, Él quiere que seamos no escucho, nuestro comportamiento
santo, eres hijo de Dios, comportate como tal. Soy hija de Dios, ¿cómo te comportas afuera? ¿Cómo te comportas en tu trabajo? ¿Cómo te comportas con tus vecinos? ¿Cómo te comportas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? Dios dice que debemos ser como Jesús. ¿Es fácil? No. ¿Es fácil? Che, ¿es fácil? No. ¿Les cuento? A Jesús tampoco le fue fácil. Jesús predicaba y no le entendían. Jesús estuvo con los discípulos enseñando y Pedro era un terco con cabeza dura, no pegaba una. Jesús caminaba y se quiso acercar a una mujer para ayudarla y la mujer se le tiró a los pies ahí, a seducirlo. Jesús también fue tentado en todo. Pasó a un hambre porque se fue al desierto y Satanás sabía, pero mira, por eso guay, iglesia, con aquellos que vienen a querer confundirte con la palabra de Dios. Aquellos que quieren venir a confundirnos con la palabra de Dios, porque Satanás los usa como Satanás hizo con Jesús. ¿Sabes que en el desierto, cuando Jesús terminó los 40 días de ayuno, se le presentó el enemigo, dice la palabra de Dios? ¿Conocen la historia? No voy a contar todo en detalles, pero Satanás le dijo, tírate de acá arriba, tírate. Total, escrito está que Dios enviará a los ángeles para levantarte y que nada te pase. Satanás sabe la Biblia más que vos y más que yo. La conoce de punta a punta, porque él estaba al lado de Dios y fue destituido por su soberbia y por su orgullo. Pero así andan muchos hijos, entre comillas, caminando del lado de Satanás, tratando de engañar a aquellos que no están fortalecidos. Porque si tú tienes la identidad de hijo, si yo tengo la identidad de hijo, podrán venir con cuanto enredo bíblico quieran, que si yo estoy parada sobre la roca, nada me va a poder mover. Y en este tiempo Dios quiere eso en tu vida, iglesia. Que vos estés parado sobre la roca. Que vos, como siempre te enseña el pastor o te enseñamos en los discipulados o en las reuniones, está todo muy lindo lo que se predica acá, pero fíjate que esté conforme a la palabra y mantenete en la palabra. Que nada te mueva. Lee un versículo arriba, un versículo abajo. No saques un versículo del texto. Porque hay que entender todo lo que estaba escribiendo aquel que lo escribió, como el apóstol Pablo, como Pedro, cualquiera de los que están escritores de la Biblia, cualquiera de los que fueron inspirados por el Espíritu Santo para estar escrita la palabra de Dios en este tiempo. Amén. Tercer punto, entendé, iglesia, que tenemos herencia. Entendemos que es esa herencia de estar juntamente con Cristo, pero sabes, tú quieres la herencia que tiene Cristo. Tú quieres ser como Cristo, un hermano. ¿Somos hermanos o no somos hermanos? Si algunos tienen miedo, pastor, decir, Bueno, escucha. Jesús caminó por acá. Dijo que cosas mayores haríamos. Pero dice la palabra en el Nuevo Testamento que ni una tilde dejó de obedecer. Y yo me anoté un par de puntitos. Y ahí algunos van a mirar si tienen los cordones desatados. Jesús caminó perdonando. Cri, cri. Dijiste que íbamos a ser mejores que Jesús. ¿Cuántas veces no queremos perdonar a aquel que nos hizo algo? ¿Cuántas veces nos queda atragantado acá? Y este hermanito, acá nunca pasó. El pastor cuenta siempre que tuvimos 6 meses, 2 hermanas en la alabanza cantando juntas y nos enteramos que no se hablaban. Hace años atrás. Jesús perdonó. Jesús amó. Jesús pagó impuestos. Jesús no se coló, pagó hasta entrada, tenía que ir a un lugar donde había que pagar una entrada y hizo algo sobrenatural. Le dijo a uno de sus discípulos, andá, saca un pez, adentro del auca del pez va a haber una moneda, dame la moneda que vamos a pagar la entrada. No se coló. Yo te muestro todos estos ejemplos porque fue normal. Tuvo que hacer un montón de cosas. Laburó hasta los 30 años como carpintero, que no es un trabajo sencillo. Y menos en aquella época que no hay todas estas máquinas que ahora los carpinteros hacen, una caladora, una maquinita que hace formita, pedís una L en madera y te la traen toda talladita. Laburó, no sé ni las herramientas, pero trabajó hasta... Luego se dedicó al ministerio y le servían y estaban. Y a veces nos enojamos cuando los líderes, los pastores, cuando hay siervos de Dios y dicen, este no labura. Estás criticando a Jesús. Jesús 3 años caminó y dice, aunque esta parte va para el pastor que nos da para que tenga para que guarda a nosotras,
Pero una realidad, escudriña la palabra, había un montón de mujeres que iban junto a los discípulos y les servían y les cocinaban. Imagínate que si Jesús caminaba y caminaba de un lado al otro sanando enfermos, libertando cautivos, no había como ahora delivery, que enseguida llaman al burger, 2 hamburguesas con papa frita, pim pum. No había. ¿Quién le atendía? Jesús no se ponía el delantal y se ponía a pelar unas papas, porque Él estaba constantemente sanando gente y libertando cautivos. Había un grupo de mujeres con un corazón dispuesto a servir a los siervos de Dios. Entonces, mira cómo nos dejó los caminos a seguir, y a veces criticamos el trabajo del uno, el trabajo del otro, sin darnos cuenta que estamos criticando lo mismo que hizo Jesús. Entonces es un tiempo de despertar y de encendernos, iglesia. Fue tentado y no cayó en la tentación, fue traicionado, fue negado, fue ignorado, fue golpeado. Y después de todo esto, ahora, escudriñate, ¿en qué nos parecemos a Jesús? Perdonamos siempre, amamos siempre, pagamos siempre los impuestos, no nos colamos nunca, laburamos como... Y queremos, soy hermano en Cristo, igual que Jesús, mayores cosas haré. Iglesia, empecemos a entender la identidad que tenemos que tener y reaccionar. Creemos que la vida era un jardín de rosas. A Jesús no le fue un jardín de rosas. A Jesús no le fue un jardín de rosas. Tuvo que gastar sandalias para caminar, no había remis. No había, ¿me llevas a la iglesia? ¿Me pasás a buscar o no voy? Caminaba a ciudades. Tenía que subirse a barquitos con olor a pescado. Uno dice, le pidió a Pedro el barco, la lancha, barquito, barcaza. Se lo pidió a Pedro para ir al otro lado y predicar. Si Pedro era pescador, ¿te imaginas la baranda que habría en ese barquito? Hace 2013. Año 2013, ¿no? Sí, Santiago del Estero, 2013. En el año 2013 fuimos con 55 hermanos a Santiago del Estero. Un grupo de mujeres se subieron cuando les dijimos, necesitamos peluqueras, necesitamos maestras, necesitamos mujeres que vayan a ayudar y vayamos a servir a los niños y familias de un paraje, de los parajes de Santiago de Fernández. Y ahí se subieron. Varias hermanas de esas muy vieron elegantes, pituconas, que te venían a la iglesia y se sentaban así, y las manitos y el olorcito a perfume. Y Dios quiso trabajar nuestros corazones. Llegamos a Fernández y al segundo día el pastor del lugar dice, mañana van a ir a conocer un paraje, hay como 40 niños esperándoles para que los despiojen, para que les lleven la mercadería. Habíamos llevado ropa, las hermanas mayores habían tejido, bueno, y yo también intenté tejí 4 cuadraditos y me quedé toda contracturada, pero ahí tejimos, hicimos acolchar. Bueno, pastor, ¿quién nos va a venir a buscar? Porque el micro gigante que nos había llevado quedó estancado ahí, no lo iban a llevar. No, vienen a buscarlo, quédense tranquilo. Bien. Las hermanas pituconas con su maquinita de cortar el pelo, su maletincito, sus tijeritas. Cuando llega un camión que había dejado las vacas hacía poquito. Y se ve que el hombre del camión no tuvo tiempo de limpiar la mugrecita de las vacas. El olor a cuadras ya se sentía perfecto. Y cuando llegó el camión ahí, le preguntamos al pastor, ¿y para qué este camión? Para que todas suban ustedes y las van a llevar al paraje. No estaba filmado, pero está en la foto la expresión de las hermanitas que acá tenemos que subir. Vinimos a servir. No podemos hacer cara, no podemos hacer sentir mal al pastor que nos está llevando con tanto amor. Y se subieron todo el camión de Hacienda. Pero fue la mejor experiencia que tuvimos. Resbalaban, el olor, después a bañarnos todo. Pero ¿sabes qué es lo que quiere Dios? Que te metas, que te embarres, que entiendas que queremos ser como Jesús, pero no queremos caminar los pasos que Él caminó. Entonces somos hijos, tenemos que tener identidad de hijo. Amén. Hizo muchísimas obras el Señor y nosotros decimos, queremos hacer las obras que Jesús hizo. Él dijo, vine a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos. Y cuando Dios te manda a hacer una visitación, rezongás. Cuando te manda a sostener una vida, rezongás, porque la vida no cambia. Jesús nunca rezongó, siguió dando oportunidad, siguió caminando, siguió avanzando. Amén.
Otro punto que nos dice, cuarto aspecto de ser hijo, es que trabajes en sus asuntos. Jesús le dijo a sus padres, cuando María no lo encontraba, a la edad de 13, adolescente, Jesús, ¿qué estás haciendo acá? Que nos fuimos, tú y te quedaste. Y Jesús le dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Eres hijo? Bueno, busca en qué área, en qué parte del cuerpo tienes que trabajar para Dios. No puedes estar sentado. Si eres hijo, tienes que hacer como Jesús. Jesús servía, predicaba. Tú tienes y yo tengo que llevar su legado. Tenemos que predicar su palabra, tenemos que servir a Dios en el área que Él ponga en nuestro corazón. Ahora viene una campaña, es hermoso haber visto un montón de hermanitos y hermanitas nuevas que vinieron ayer a la enseñanza de Ujieres y decir, yo quiero, no tengo idea cómo se hace, pero enséñennos. Y ahí estábamos, riendo en un rato cómo se sostenía, cómo se caía uno, cómo se manifestaba el otro, para que aprendamos a sostenerlo. Y ¿sabes qué es importante? Porque es una tarea, vos decís, Ujier, yo quiero predicar ahí arriba. No, hermano. El que recibe al hermanito y lo acomoda es importantísimo, porque ese primer impacto, ese primer abrazo, entonces todo es importante. Las hermanas que esta mañana limpiaron la iglesia, es importante, si no estaríamos como el camión de Hacienda en la iglesia. ¿Entiendes? Entonces, en los negocios de mi Padre, dijo Jesús, me es necesario estar. Quinto punto, que demuestra que somos hijos. Un hijo le pide a papá. El Señor no quiere que vivas pidiendo, pero el Señor quiere que dependas de Él. Porque el Señor aún lo puso en su palabra. En el Salmo, hay un montón de versículos que no les compartí, pero todo lo que les digo está en la palabra de Dios. En el Salmo 2, 7, 8 dice, escucha, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Escucha, mi hijo eres tú. Yo te engendré. Pídeme. Y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Iglesia, como hijos, papá está esperando que le pidas, que dependas de Él, que te inclines a Él, que busquemos su presencia, que entendamos que Él nos dijo, ¿sí? Que como hijos le pidamos, pero no algo pequeño. Él está hablando de un tiempo de lo sobrenatural, iglesia. Un tiempo de lo sobrenatural, que te enciendas y le pidas lo sobrenatural. Porque es verdad que cualquier niño pide. Si encuentras un niño en la calle y te pide una moneda, un billete, un sándwich, vos se lo vas a comprar, pero no por eso es tu hijo. Amén, ¿se entiende? Dios quiere que en este tiempo vos entiendas que Él te quiere entregar las naciones, que Él tiene lo sobrenatural, ¿sí? Que Él tiene la abundancia de lo que habla su palabra. Y todo, tenemos que aprender a pedir bien. Todo lo que pidieres, dice el Señor, al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿qué tengo que pedir? Todo lo que pidas en el nombre de Jesús y esté en su voluntad, Él te lo quiere entregar. Él me lo quiere entregar. Es un tiempo el Señor lo dijo, el renuevo de su favor. Entonces, aprovecha. El Señor dice, te lo dije, que yo renuevo mi favor. ¿Y qué estás haciendo? ¿Cómo no crees? ¿Por qué dudas? Amén. Y el último punto, que sí lo hablamos el sábado pasado. Si eres hijo, disfruta todo lo que hay en la casa de papá. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Eso lo hablamos en Lucas 15, el sábado pasado, cuando el Señor nos decía, a veces la mitad de la iglesia, a veces un montón de líderes, a veces un montón de viejos cristianos, ¿sí? Están, y ahora está en todas las áreas, y ahora esta que recién llega, mira dónde está ya sirviendo al Señor. Pero llegó, le creyó, lo tomó a Dios como papá, y ahí está. Y vos, que por ahí estás hace años en la iglesia, estás, a mí no me tienen en cuenta. Yo quería estar en ese lugar y pusieron al otro. Y el Señor te dice, escucha, si eres mi hijo, agarra todo, porque lo mío es tuyo. Lo dice en su palabra. ¿Qué le dijo cuando el hijo pródigo volvió y el padre mató el mejor becerro, hizo la mejor fiesta? Cuando alguien vuelve, la iglesia se goza porque esa persona volvió. Pero iglesia, si vos estás acá, gózate todo el tiempo. Gózate, dice el Señor, gocémonos todo el tiempo. Mira, en este día peleé conmigo misma. Y la iglesia sabe, porque el pastor les cuenta todo el tiempo. Y aún rezongué con Mirta, porque Mirta lo reta al pastor. Y yo le decía esta tarde,
no lo retes al pastor, porque el pastor lo que dice es una realidad. Yo soy recontra archi muy quejosa y rezongona, muy rezongona, porque soy muy autoexigente y cuando yo me predispongo una cosa y no la alcanzo, me amargo, me chiflo y estoy con la cara. Y por ahí el pastor llega de hacer alguna compra, algún trámite y me dice, ¿qué te pasa? Nada, no, estoy bien, está todo bien. Ya me conoce, 30 y todos los años llevamos juntos. Entonces, cuando ve que yo ya estoy diciendo que no está nada bien, voy a seguir haciendo trámite y después vuelvo. Y se va como 2 horas y me acuerdo que por ahí necesito que me compre algo y lo llamo, ¿dónde estás? Que necesito tal cosa, tal otra. Pero no es un problema, yo a veces me enojo porque digo, él lo dice de una manera que parece que viviríamos como perro y gato, y después hablamos de la restauración matrimonial, pero no es el tema ese, el tema es que yo me enojo conmigo misma, soy muy enojona conmigo, porque por ahí me proyecto, había cosas que quería proyectarme para la semana que viene, para el aniversario, y se me pasaron los días, ¿vieron cómo vuelan los días? Yo abrí los ojos y pasaron los días, y no las llegué, y hoy ya estaba otra vez que quería volcán en el uso, y digo, Señor, tú me dijiste, disfruta, estás en mi casa. Entonces dije, no, Señor, lo que se hace, se hace. Lo que no se hace, no se hace. Lo que tú quieras, lo voy a alcanzar. Y lo que no, no lo haremos, lo dejaremos para otro evento, para otro cumpleaños, para otro aniversario. Pero es un trabajo tuyo de todos los días. Yo llevo... Bueno, yo tengo que decir mi edad, porque yo la suma matemática como el pastor no puedo. Soy más... Sí, ya a esta altura soy más grande que el pastor. Tengo 51. Después la cuenta gana usted. A los 8 conocí al Señor. Desde esa época hasta ahora. Sí, sirviendo al Señor todo el tiempo. Pero uno no deja de aprender. Y no deja de equivocarse. Y no deja de no darte cuenta y no valorar que tenemos tanto para disfrutar. Tenemos tanto para disfrutar. Tenemos tanto para ser felices. Tenemos tanto para disfrutar en su casa. Entonces lo que hagas para Dios, no lo hagas quejándote. Hoy el Señor me hablaba de eso. Vos querés hacer un montón de cosas para mí. Te metés en un área. El Espíritu Santo me habla. Te metés en el otro. Te falta que dances. No danzo porque no doy 2 pasos, me duele todos los huesos. No, falta que dances, pero si te metés en... hacelo feliz. Y no te quejes. Ahora, hoy lo hablo. Mañana. Basta, Carlito, cómo amén tan fuerte. Santo Evangelio. Señor, hasta Carlito se me suma al pastor. Pero ¿sabes qué? Yo sé que mañana voy a tener que trabajarlo. Que el lunes, cuando estemos acá decorando, voy a tener que trabajar. Señor, disfruto esto que estoy haciendo. El martes, el miércoles, cuando el jueves ya llegue la campaña y empecemos los 4 días, el Señor me va a decir, ¿te acordás lo que predicaste el sábado? El Espíritu Santo te va a decir, ¿estás poniendo por obra lo que dijiste desde el altar? Porque Dios va a probar tu corazón. Y Dios va a probar mi vida. Y el Señor quiere que en este tiempo, iglesia, ahí donde estás, te pongas de pie, mientras los músicos pasan. Y escucha, leímos recién, cierra tus ojos. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. No es por tu merecimiento, ahí donde estás con tus ojos cerrados. No es por las buenas obras que hayamos hecho. No es por la cantidad de años que estemos sirviéndole. Por ahí hace mucho que estamos dentro de la casa de papá y nos hemos perdido de disfrutar un montón de cosas. Pero no importa, dice el Señor, dejando lo que está atrás, prosigo hacia la meta y miro hacia adelante. Iglesia, hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo tiempo. Hoy el Señor nos dice, yo quiero marcar como aquellos en el campo que marcan las vacas. Por ahí suena un ejemplo muy bruto, pero el Espíritu Santo me mostraba que de esa manera los dueños de los campos marcan y sellan las vacas con ese fuego para que nadie cuando las robe pueda cambiarle esa identidad. El Señor en esta noche quiere marcar nuestros corazones a fuego, a fuego. A fuego para que entendamos que tenemos la identidad de hijos. Y como hijos somos coherederos con Cristo. Y si coherederos con Cristo, hay mucho para disfrutar. Escucha ya solo el saber que Dios dice que tienes herencia compartida con Cristo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para merecerlo? Nada merecemos. Él fue a la cruz.
Él se bancó los clavos en sus manos, en sus pies. Él dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Y tú, ante la primera circunstancia, o yo, enseguida mandamos a bañar a un hermano. Nos enojamos y le cortamos por ahí hasta el teléfono. O le cortamos el saludo. Iglesia, es tiempo de tener la identidad de hijo y de entender quién es nuestro Padre. Él es bueno, Él es misericordioso. Es un tiempo del favor, donde Él se renueva su gracia y misericordia. Pero va a llegar un día, dice su palabra, que este favor y misericordia se van a culminar y va a decir, es tarde, yo ya te hablé, es tarde, ahora no hay forma de que puedas entrar. Dile, Señor, yo quiero poder entrar aquel día que tú vengas a buscarme, pero yo quiero hoy tener esa identidad. Sella mi corazón, dile, Señor, sella mi corazón. Aún si necesitas, iglesia, dar un paso para aún marcarle al Señor, Señor, sella mi corazón, y quieres pasar al altar, nadie te va a tocar. Esto es personal. Nadie tiene por qué tocar a nadie, porque es el Espíritu Santo quien toca nuestros corazones y quien nos dice, Señor, el Señor te dice en esta hora. Escucha, iglesia, el Señor te dice en esta hora, no importa si estabas en el desierto, no importa si te habías ido, no importa si habías malgastado todos tus bienes, no importa si me habías desobedecido, hoy quiero volverte a sellar como hijo, hoy quiero volverte a decir, me aceptaste un día en tu corazón, pero hoy sello mi presencia en tu corazón, hoy sello mi presencia en tu corazón. Por eso dile, Señor, aquí estoy, soy tu hijo, soy tu hija, soy tu hijo, soy tu hija, quiero servirte, quiero ser un hijo fiel, quiero ser alguien que tú te goces de verme caminar en esta tierra. Oh, Espíritu Santo, sé que no depende de papá, iglesia, no depende de Dios, no depende de Dios, depende de tu corazón, depende de mi corazón. Por eso declárale y adórale un minuto más en su presencia, adórale. Escucha. Todo en mi vida